¡Hola! Hey, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis bien como siempre, ya lo sabéis. Como ya habéis podido comprobar, estamos en octubre y octubre para mí significa una cosa. Bueno, tres cosas, pero la más importante es que tiene lugar el Inktober. Básicamente el Inktober es un reto de dibujo creado por Jake Parker hace ya 6 años, 7, 8, no sé, hacía muchos años la verdad. Y es un reto en el que tienes que dibujar todos los días, todos los días. Jake Parker lo hizo para mejorar su técnica de tinta. Tinta en inglés es ink, Inktober, no sé si veis el juego de palabras, pero está bastante guay. Entonces básicamente pues es eso, es un reto donde dibujas todos los días para coger un hábito de dibujo y para mejorar alguna técnica. Yo este año he decidido que no voy a usar técnicas tradicionales y he decidido que las ilustraciones que estoy haciendo, los dibujos que estoy haciendo, sean en digital. A mí el digital se me da mal, no se me da bien. O sea, yo eso de dibujar en una pantalla que no es... O sea, es como que tú tienes la mano aquí, la mano está dibujando, pero tienes que estar mirando al frente, se me hace bola. A mí se me hace bola. Por si tenéis curiosidad o algo, y esta es la tableta de dibujo que tengo, es una Wacom, no tiene mucho, no sé qué modelo será exactamente, pero la tengo ya 5 años quizá y la verdad que le doy poco uso. Entonces creo que siempre es un buen momento para aprender a dibujar en digital y eso es lo que he decidido hacer este año. Ah, bueno, sí, una cosa buena del Inktober, buena según cómo se mire, es que hay listas. La gente, los principalmente dibujantes, crean distintas listas con palabras para que te sirva de inspiración. Entonces de esta forma es como que tienes siempre una fuente donde decir, ah, pues puedo hacer esto, pues puedo hacer lo otro. Puedes seguirla, puedes no seguirla, puedes seguirla un día y al siguiente no, puedes cambiar de lista porque hay muchas listas, esto no tiene normas. La cuestión de el reto es mejorar tu técnica de dibujo y pasártelo bien, sobre todo pasártelo bien. O sea, el Inktober no tiene que ser una cosa que te absorba la vida y te cause depresión y ansiedad, porque no merece la pena si te pasa eso. Yo realmente me gusta seguir las listas porque a veces sí que te ayudan como fuente de inspiración y otras veces te resultan un poco como un reto, en plan, ah, pues nunca he dibujado esto, a ver cómo me sale, ¿sabes? Como que le da un poco más de emoción, digo yo, no sé. Vamos a empezar con mis dibujos. Yo tengo una amiga a la que se le da mal vivir, existencia en general, pero no os voy a decir quién soy. La cosa es que, bueno, como ya os he comentado, este Inktober yo lo he querido hacer con dibujo digital, así que básicamente tenía que grabar la pantalla del ordenador. Creo que con Windows 10 se puede hacer pulsando 2 teclas, bastante sencillo. Lo que no sabía es que había que darle permiso, o sea, yo me ponía a grabar en internet mientras me estaba seleccionando la musiquita y cuando abría Photoshop no se veía Photoshop. Pero claro, yo no revisé la grabación porque yo vi que estaba grabando y dije, pues ya está, todo rulado. Y me iba a poner a poner los vídeos a cámara rápida y de repente me veo que no se ha grabado nada. Que está la pantalla de YouTube con el Lofi y ya está. Y es como... ¿qué? Entonces me dio un ataque de pánico, me dio un mental breakdown y dije, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Tenía que darle permiso que podía grabar Photoshop. Y le di permiso, obviamente, necesitaba que se grabara. El primer día el dibujo es un caracol. Creo que quedó bastante simpático, le puse así como si la concha fuera la casa, porque eso es como lo que nos dicen en el cole. El segundo día la palabra era mermelada, así que hice como una tostadita con mermelada, que creo que también quedó así como mona, con su carita y en plan... El tercer día ya sí lo podréis estar viendo, me imagino que lo estaréis viendo, creo que me voy a poner como en un circulito chiquitito así que se vea mi cara. Pero bueno, básicamente el tercer día la palabra era... las tengo en el móvil, pero el móvil está grabando. ¿Cuál era la palabra? Roca. Y yo quería como hacer un juego de palabras en plan como lo de... lo tenemos en español de duro como las piedras, tal. Y le pregunté a mi amigo Son, hola Son. Le pregunté a Son, que es inglés, si tenían alguna expresión así y me dijo que sí, pero en vez de usar la palabra roca, piedra, tal, usaban la palabra clavo y era como no, eso no me vale. Entonces le dije, ¿no tenéis algo con roca? Y me dijo, bueno, hay una canción que sí que usa roca, tal. Y fue como, esa es la mía. Lo que pasa es que luego me di cuenta que fui bastante tonta porque podría haber hecho juego de palabras en inglés y en vez de haber hecho algo así tan enreversado, por así decirlo, como con esas licencias poéticas que me permití, podría simplemente haber usado la expresión de you rock, que es algo así como que tú molas, en plan tú ahí, en plan...
Y ese día la verdad que me hicieron muchas gracias las ilustraciones porque también hubo gente que hizo el juego de palabras con Rock Band y entonces dibujaron como muchas piedrecitas con instrumentos y era como ¡ah, qué mono! Me encantó, la verdad. El siguiente día la palabra era hola, así que pues básicamente dibujé una ola. Este dibujo me costó muchísimo pillar los tonos de azules que quería, o sea, era en plan como, no me gusta este azul, no me gusta este azul. No me... También me costó la forma de la ola y estuve ahí un poco sufriendo, así que básicamente, no sé cómo de rápida estaré poniendo la cámara, pero es que la mitad del tiempo, o sea, las ilustraciones igual se pueden hacer en 10 minutos, pero como no sé hacerlo, la mitad del tiempo soy yo pulsando control Z, control Z. El siguiente día es posible que la palabra fuera manzana, quizá, no lo sé. Bueno, básicamente con la manzana hice una manzana verde para ser más alternativa y le puse un gusanito porque hacía ya un año si había dibujado yo una manzana roja tal y era como pues no quiero volver a dibujar lo mismo, así que voy a cambiarlo aunque sea el color. Y también pues eso, le puse ojitos y tal, en plan ahí como porque tengo gusano dentro de mí. Pero nada, de buen rollo, porque son colegas, en mi mente son colegas, aunque el gusano técnicamente se está comiendo la manzana. Bueno, no pasa nada. El siguiente día la palabra fue hojas, así que, pues bueno, aprovechando que estamos en otoño, me vinieron así como las vibes otoñales y lo que hice básicamente fue unas hojitas que estaban saltando de la rama de un árbol como si se estuvieran cayendo, pero realmente no se están cayendo porque si se estuvieran cayendo sería como muy dramático, así que lo que hacen las hojitas es saltar y pasárselo bien. Y aquí quería que el fondo fuera como naranja para que quedara todo como muy otoñal, pero no me gustaba ningún tono de naranja, me estaba gustando mucho porque también estoy practicando colores y estoy practicando fondos. Y entonces dije, mira, azul, no puedo. Intenté hacer también un atardecer con lilas y rosa y tal, pero es que salió mal no lo siguiente, entonces dije nada. El siguiente día la palabra era ciervo, así que ya había dibujado un ciervo en mi vida, en otro Inktober, lo podéis ver por aquí o por aquí, no sé, tampoco sé dónde estoy yo en la pantalla. Lo podéis ver arriba en la esquinita de las etiquetas. Pero ese ciervo lo hice así como un ciervo adulto y en este pues como quería que todo siguiera más esa estética mona y así como kawaii, pues decidí hacer un ciervo bebé. El hecho de que los dibujos sean así como tan sencillitos y tan planos, por así decirlo, es porque pues eso, estoy aprendiendo y la verdad que no me quiero poner por una cosa súper complicada cuando no sé hacer nada, básicamente. Así que pues yo creo que es mejor empezar poco a poco e ir subiendo. Y bueno, como estaréis viendo en esta ilustración, también le intenté trabajar el fondo y me inspiré en Bambi. Lo que pasa es que me inspiré en Bambi como para la postura del cervatillo y tal, pero luego miré fotos de ciervos de verdad, porque claro, Bambi es un dibujo animado y claro, tiene unos ojos gigantes y yo no quería hacer a Bambi, quería hacer un ciervo. El siguiente día la palabra era estampado, si no me estoy equivocando, y se me hizo súper tarde ese día, de hecho lo subí el dibujo al día siguiente, o sea, es que hago muchas cosas al día, chicos, no os hacéis una idea de las cosas que hago al día. Aprovechando que estamos así en otoño, que es Halloween y tal, pues dije, o sea, no sabía qué dibujar ese día. Probé a hacer planetas, probé a hacer como flores y dije, es que no me salía nada. Porque además, como era tarde, dije yo, es que no me sale nada. Tuve un bloqueo artístico y mental. Y dije, mira, como estamos casi en Halloween, vamos a hacer algo sencillito, no te subas a la parra porque ayer te haya salido un ciervo bonito, relájate un poco y haz algo sencillito. Y dije, como estamos en el mes de Halloween, vamos a hacer calabazas y lo vamos a hacer como si fuera un patrón y punto, y ya está. Y eso fue básicamente lo que acabé haciendo. Y al siguiente día, que si no me equivoco fue el de ayer, la palabra era sol. Espero que no se me haya olvidado ningún día porque no os estoy contando ni nada. Bueno, la palabra era sol, así que nada, tenía claro que quería hacer un solecito así con gafas de sol, que realmente te paras a pensarlo y ¿para qué va a necesitar un sol, gafas de sol? Si lo que nos escandila es el sol y el mismo, o sea, no se puede escandilar a sí mismo, entonces es como, no sé, pero bueno, me hacía gracia un sol con gafas de sol, creo que es bastante mono. Y nada, pues no tiene mucha cosa, o sea, bastante sencillito porque, bueno, lo que os he dicho, tampoco quiero venirme muy arriba y acabar frustrándome porque la cosa es aprender y pasártelo bien por el camino y todo eso.
Pues nada, chicos, creo que estos son como los 9 primeros dibujos, quizá. Espero no haberme dejado ninguno. También espero muchísimo que os haya gustado el vídeo. Me gustaría que me dijerais qué os parece, si vosotros seguís el Inktober, si seguís algún artista en concreto que os guste. No sé, que haya un poco de feedback, porque ya sabéis que a mí el feedback del Inktober es como que me gusta mucho porque me hace muy feliz, la verdad. Así que por mi parte nada más que decir. Que os vaya muy bien la vida y nos vemos la semana que viene con unos cuantos dibujitos más. Muchas besos de Fresi. Mi mamá se ha enfadado conmigo porque he tenido que colgar con ella para grabar este vídeo. Mamá, TKM.